Bienvenidos a todos en nombre del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca a esta actividad que nos convoca para la presentación del libro La mediación como vía al bienestar y la felicidad del doctor Francisco Gorjón Gómez. Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la mediación es sin duda una herramienta exitosa que se posicionó a nivel internacional para descongestionar el sistema tradicional, entregar soluciones oportunas a las partes y cambiar el paradigma con relación a la aplicación de justicia. Es precisamente sobre este mecanismo de mediación y cómo esto permite desde una esfera subjetiva alcanzar el bienestar y la felicidad de los intervinientes que trata el libro del profesor Francisco Gorjón. El doctor Francisco Gorjón Gómez es catedrático e investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nueva León, y sus líneas de investigación son precisamente los métodos alternativos o alternos de solución de conflicto. El profesor Gorjón es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en métodos alternos de solución de conflictos, como les comentaba, mercadotecnia política y gestión de medios. El profesor también es miembro de distintos consejos científicos y editoriales a nivel nacional e internacional y ha participado en iniciativas de investigación con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España, la Universidad de Vigo, España, la Universidad Simón Bolívar, Colombia, la Universidad de Murcia, España, además de contar con un gran número de publicaciones sobre mediación, justicia restaurativa y arbitraje. El profesor acaba de ser reelecto como presidente del Colegio de Mediadores de Nueva León, México, para el periodo del 2021 al 2023. Para comenzar con nuestra actividad, la doctora Francisca Fariña y el doctor Raúl Carnevali comentarán aquellos aspectos más relevantes e innovadores que se observan en la propuesta del profesor Gorjón. Vamos a comenzar con la doctora Francisca Fariña, que es catedrática de Psicología Jurídica del Menor en la Universidad de Vigo, España. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Cuando a finales de octubre el doctor Raúl Carnevali se puso en contacto conmigo para proponerme participar en la presentación de un libro del prestigioso doctor Francisco Gorjón, no lo dudé ni un segundo. No solo porque se trataba de un amigo, sino porque sabía que sería una oportunidad de aprender. Les confieso que no me equivoqué, porque no puedo hacer otra cosa que agradecer enormemente al doctor Carnevali esta invitación, que además me permite viajar a Chile y estar con todos ustedes, aunque sea de manera virtual. Desde marzo es verdad que todas y todos viajamos mucho, tal vez más que antes, pero los traslados corren a cargo de las videoconferencias. Cuando uno se encuentra ante un libro en sus manos con un título tan sugerente como el de este libro, La mediación como vía al bienestar y la felicidad, y es una persona que trabaja desde hace más de 30 años en la resolución pacífica y constructiva de los conflictos, utilizando entre otras herramientas la mediación, incluso cuando en mi país era algo no habitual y mismo ciertos colectivos profesionales lo tomaban como una afrenta o un desafío a sus profesiones, lo cual impedía avanzar porque eran y son colectivos muy poderosos, pero no suficientemente para impedir que siguiéramos trabajando y demostrando, no sin esfuerzo, que este era el camino. Termino la frase. Cuando nos encontrábamos con este libro, no podemos hacer otra cosa que disfrutar con su lectura. Por supuesto, gracias también al doctor Gorjón, porque sin su esfuerzo de plasmar en palabras sus ideas, no podríamos haber tenido el placer de esta lectura y mismo la satisfacción de compartir este tiempo. Déjeme un inciso para felicitar al doctor Gorjón por esta obra, así como por su reciente reelección, como se ha comentado, del Colegio Profesional de Mediadores del Estado de Nuevo León. Sigamos. Aquellos afortunados que han llegado más tarde que quien habla al mundo de la mediación por juventud o por cualquier otra circunstancia, si son verdaderos trabajadores de la paz y la reconstrucción de relaciones, les aseguro que también disfrutarán de la lectura. Para los que todavía se encuentran indecisos y no tienen orientado su futuro, no se arrepentirán de emplear el tiempo en esta lectura, y tampoco la población en general. El lenguaje con el que está escrito el libro permite a los legos en mediación introducirse en ella de una manera clara y sencilla, lo cual también es importante destacar.
Esto posibilita que, además de disfrutar de su lectura, les pueda ser muy útil para plantearse cómo están enfocando su existencia e incluso cómo están permitiendo que los demás se enfoquen la suya, en especial los más próximos. Como se indica en la contraportada del libro, la cual resulta muy aclaradora de lo que la obra aporta, y por eso, con el permiso de todos y todas, paso a leer, se afirma: en este libro encontrarás claves para lograr el bienestar y la felicidad que buscas. Encontrarás el camino que debes seguir en la solución de tus conflictos en razón de tus propios intereses. Descubrirás que es posible resolver tus problemas desde tu propia perspectiva de vida y de cómo, respetando los intereses de los demás, puedes confluir en una gran comunidad respetuosa y solidaria. Este libro destaca los elementos sustanciales del bienestar como principal fuente de felicidad y de paz, utilizando a la mediación como la vía idónea para la construcción de consensos personales y colectivos. Destaca valores tan importantes como la confianza y la capacidad de decidir enfocados en la solución de nuestros problemas, que nos permitirán alcanzar la felicidad como un derecho personal al cual todos tenemos acceso. Presenta el contexto idóneo para el desarrollo de la participación ciudadana en la construcción de la felicidad y la paz, de cómo es posible que nosotros los ciudadanos asumamos un papel que defina nuestro destino del buen vivir, del vivir bien, a través de la cooperación y la solidaridad, que tiene como fin último el cuidado de nuestra dignidad, el logro del perdón y la armonía. Tienes en tus manos la oportunidad de cambiar la visión de vida que las políticas públicas del bienestar nos señalan. Sé parte del cambio y contribuye a una sociedad mejor en donde la felicidad y la paz sea tu meta y te permita percibir un mundo mejor. Como han escuchado, en la presentación del libro se habla de bienestar y de paz, lo cual era de esperar considerando el título del libro. También se hace referencia a la dignidad, la confianza y a la capacidad de decidir, la solución de nuestros problemas y el logro del perdón. Fíjese, podríamos estar describiendo parte de los principios básicos de la justicia terapéutica, como ya veremos. Claro, como presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, no voy a perder la oportunidad de introducir muy brevemente a la TJ a través del libro de nuestro querido doctor Gorjón. Para esto debemos empezar diciendo que justicia terapéutica es la traducción oficial de Therapeutic Jurisprudence, y aunque ya se venía trabajando desde hacía más de una década, el concepto se instituye oficialmente en 1999 con la publicación de David Werler y Bruce Winnick, The Development of Therapeutic Jurisprudence, quienes son considerados los padres de la TJ. ¿Pero qué es la justicia terapéutica? Porque recuerden que el libro de Gorjón nos introduce a ello. Como afirma Michael Perlin en 2019, un profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, la TJ es uno de los desarrollos teóricos legales más importantes de las últimas 3 décadas, que estudia el papel que desempeña la ley y su aplicación en el proceso legal como agente terapéutico, específicamente en el bienestar psicoemocional de los usuarios de la justicia. Y en la presentación de este libro merece la pena subrayar esto, bienestar psicoemocional. Pues era con la introducción de la justicia terapéutica la primera vez que se introducía, y disculpen la redundancia, como constructo relevante en el derecho, el bienestar emocional del usuario de la justicia. Ya ven que hoy también nos convoca aquí el bienestar de las personas, en este caso de quienes utilizan una herramienta muy amigable con la TJ, la mediación. Pero a la vez la TJ promueve la humanización del derecho, siendo uno de sus principios básicos la dignidad. Como afirma también Perlin, no creo que podamos escribir o pensar con fundamento sobre la TJ sin tomar en serio el papel de la dignidad en el proceso legal. Recuerde que también en la presentación de este libro se aludía a la dignidad para destacar la importancia de la mediación. Además, la TJ tiene por objeto no solo resolver los casos judiciales, sino también la causa que los motiva. El proceso judicial tradicional no suele solventar los problemas que subyacen a la causa judicial, únicamente trata los síntomas a medida que se exponen en el proceso,
pero la mediación sí. Por eso el doctor Gorjón la considera una herramienta para lograr el bienestar y la felicidad, lo cual nosotros aplaudimos. En definitiva, la TJ busca que los asuntos legales se enfoquen de una forma más comprensiva, humana y psicológicamente óptima, con efectos curativos y pacificadores en todos los ámbitos del derecho, siendo la mediación también una de las herramientas que la TJ considera importante para lograrlo. En la contraportada del libro se señala: tienes en tus manos, como ya hemos indicado, la oportunidad de cambiar la visión de vida que las políticas públicas de bienestar nos señalan. Se parte del cambio y contribuye a una sociedad mejor en donde la felicidad y la paz sea tu meta y te permita percibir un mundo mejor. Podríamos tomarlas tal cual para motivar a todos los operadores jurídicos el que asuman el paradigma de TJ, entre ellos los profesionales de la mediación. Por lo tanto, y para terminar, me han dado la directriz de que no me alargue hace mucho. Nuevamente, gracias, doctor Gorjón, por este regalo, que animo a todas las personas que nos están escuchando a disfrutar, tanto como yo misma. Gracias también por promover de esta manera la mediación, haciéndola más visible como herramienta de justicia terapéutica. Y nuevamente, gracias, doctor Raúl Carnevali, por invitarme, y disculpe si me he extendido más de lo establecido. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Es un momento en que puedo señalar que este libro va a suponer un cambio a la hora de promover la mediación en muchos países, no solo en México, de donde proviene nuestro querido doctor Gorjón, sino en Chile, en España y en toda Latinoamérica. Nuevamente, gracias, porque evidentemente esto es un éxito de usted, doctor Gorjón, pero lo vamos a disfrutar y desde luego nos vamos a aprovechar de su buen trabajo todos los que creemos que la mediación es la herramienta adecuada para resolver las disputas, para solucionar las controversias, y la mediación es lo que nos permite construir un mundo más armónico y es lo que nos permite, como usted bien dice en su libro, ser felices. Reitero la enhorabuena. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias a la profesora Francisca Fariña por esta aproximación y relación con la justicia terapéutica, a la que nos aproxima el libro, y a los aspectos relevantes del bienestar de los intervinientes en el proceso, pues efectivamente de esta forma se va avanzando en la humanización del proceso. A continuación, les presento al profesor Raúl Carnevali, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Talca, quien va a continuar con los comentarios del libro. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Bueno, buenas tardes a todas y todos que nos están escuchando. Un saludo particular a la doctora Francisca Fariña por haber aceptado la invitación y, bueno, también especialmente a nuestro homenajeado en esta oportunidad con la presentación del libro. La mediación como vía al bienestar y a la felicidad, que acaba de ser publicado por la editorial Tirano Blanche este año. Bueno, he tenido la fortuna de conocer al doctor Gorjón en su trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y no me queda más que felicitarlo. Recuerdo la primera vez que fui para allá fue el año 2016, y fue muy bien acogido en la universidad, por el doctor Ojorn, Arnulfo y todo, José Stil. Tengo muy buenos recuerdos de aquel momento, y bueno, y además... y también el doctor Zaragoza también, que ha sido muy amable, y tuve la oportunidad de conocer el trabajo que se está realizando en el ámbito de los centros de mediación y el trabajo particular que el doctor Gorjón ha realizado dentro de la universidad para promover lo que son los programas de mediación, ya sea a través de los programas de doctorado, ya sea
a través de los magíster y todo el trabajo que está haciendo. Y bueno, aprovecho también a felicitarlo por el reciente nombramiento que ha tenido por el Colegio de Mediadores de Nuevo León. Así que felicitaciones, Francisco, por todo el trabajo. Y en ese sentido, bueno, destacar que este libro es parte de muchas otras obras también que el doctor Gonjón ha publicado en lo que difunde lo que es precisamente la mediación, lo que es la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, que señalaba la doctora Fariña. Así que bueno, quisiera partir con esta palabra dando mi agradecimiento en primer lugar de una perspectiva académica, y felicitaciones también al doctor Gonjón por el trabajo que ha realizado y que se ve plasmado en esta obra, como las que ya ha publicado y como las que vendrán también, porque seguro que esto es un camino que viene. Bueno, lo interesante del libro es el tratamiento que da, es decir, es un tratamiento novedoso, como ya destacó la doctora Fariña, es decir, preguntarse cómo la mediación, o entender la mediación como un instrumento de solución de conflicto que puede constituir una vía de bienestar y de felicidad. Es una pregunta compleja, ciertamente, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo la mediación puede lograr o dirigirse a ese camino? Y lo interesante de esta obra, y que la verdad que me ha gustado mucho su lectura, uno acostumbrado a leer libros jurídicos, bueno, en mi caso, este es un enfoque distinto, entonces, que si bien lo aborda, pero también le da otra perspectiva, y es también un desafío que propone al Estado de cómo impulsarlo como una política pública. Y eso es muy importante, porque uno se pregunta, a veces lo que ocurre, y los países latinoamericanos somos muy dados a ello, en grandes discursos, grandes declaraciones públicas, pero luego no materializamos, es decir, nos quedamos allí. Bueno, acá justamente este libro es una promoción de dirigirnos a ello, es decir, esta es una necesidad de una política pública, y se explica además, no es una mera declaración, se explica por qué es importante. Entonces, en este sentido, no puedo sino coincidir con el doctor Gonjón de lo que significa la mediación, como un mecanismo de solución de conflictos. Y claro, acá yo por mi disciplina me voy a centrar particularmente en el ámbito penal, pero obviamente uno no puede entender solo la mediación desde esta perspectiva, si los conflictos pueden darse en distintos ámbitos. Y justamente en ese contexto es, y ya preguntándome de las disciplinas del ámbito penal, es cómo puede ser la mediación un instrumento eficaz para resolver conflictos penales, y cómo puede serlo, también uno puede preguntarse, más eficaz de lo que es la justicia penal tradicional, que uno lo podría denominar justicia retributiva. Es decir, y claro, la cuestión es compleja porque la justicia retributiva se centra fundamentalmente en lo que es el castigo, la pena. Es decir, y en ese sentido se centra fundamentalmente en el autor, como eje central. No quiero entrar en mayores detalles sobre este punto, pero sí dar algunas líneas, algunas luces como para poder entender por qué es tan importante lo que es la mediación. Bueno, por de pronto, esta consideración en que la justicia retributiva se centra fundamentalmente en la pena y fundamentalmente en el autor, y deja de lado o de alguna manera no considera particularmente al otro gran protagonista, que es la víctima, genera una serie de consecuencias a nivel de la sociedad. Por de pronto, se genera una pérdida de confianza en la ciudadanía en cuanto a este mecanismo de justicia tradicional o justicia penal tradicional, en cuanto a un mecanismo de solución de conflictos. Carencia de respuesta a las víctimas. Y eso es un aspecto bastante importante que quiero luego resaltar, porque justamente lo que es la llamada justicia restaurativa promueve o enfatiza en que los encuentros deben tener como consideración de qué manera restaurar a las víctimas. Y por lo menos en el caso chileno, y yo en ese sentido lo generalizo porque ocurre en otros países, hay una gran insatisfacción justamente en la falta de consideración a la víctima en la respuesta del problema penal. Y ese conflicto, aunque se soluciona legalmente a través de la imposición de la pena, ese conflicto todavía subsiste, particularmente respecto de la víctima. Ahora,
también es cierto que la pena, al centrarse esencialmente el autor, tampoco está traicionando sus principios, ¿no? No es que la pena le diga, bueno, no está cumpliendo con su objetivo. La pena, ese es su objetivo, es restablecer la norma que ha sido infringida por parte del autor. Entonces, restablecer la vigencia de una norma que ha sido quebrantada. Ese es el objetivo fundamental de lo que es la pena. La víctima, en estricto rigor, en este ámbito o en esta discusión, su rol es más bien secundario, es simbólico. Se le transmite, mire, su delito, o en el delito en el cual usted ha sido víctima, el autor ha sido castigado. Pero claro, ¿dónde está el déficit? De que ese mensaje que uno le puede decir a la víctima, un mensaje simbólico, mire, el autor del delito ha sido sancionado, la satisface, podríamos decir, a medias, o quizás de manera muy escasa, porque ese dolor todavía está vigente en cuanto a lo que hace sentido. Entonces ahí hay un déficit importante que no hay que dejar de señalar. La justicia tradicional, llamarlo de algún modo, la justicia retributiva, es esencialmente un enfrentamiento entre el autor y el Estado, el Ministerio Público, podríamos decir. Es más, el desarrollo de este sistema de alguna manera agudiza el dolor de la víctima. ¿Por qué? Porque el autor muchas veces niega los hechos, incluso por una medida o una línea estratégica. A lo mejor el sujeto sí cometió el delito, pero el abogado le dice niega. Una cultura de negación. Y eso, claro, imagínense que usted, la víctima, está presente en ese momento en el juicio y escucha al autor que efectivamente cometió el delito y dice, no, yo no lo cometí. Y además, escudado en triquiñuelas legales, para efectos de evitar la imposición de la pena, agudiza aún más el dolor de la víctima. Entonces, esas son consideraciones que no son menores y que es necesario tomar en consideración. El delito tiene consecuencias respecto de la víctima y uno no los puede desatender. O sea, aquí lo que se da en el delito es, podríamos decir, y esto tomo las palabras del profesor Silva Sánchez, hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La dimensión vertical es, hay un conflicto con el Estado, y el Estado lo resuelve imponiendo una pena, restableciendo la norma, pero por otro lado hay un conflicto también en una dimensión horizontal. Hay un autor que ha cosificado a la víctima, le ha negado su calidad de persona, y eso sí que es necesario restablecerla. Y eso sí que la justicia retributiva no lo considera, o al menos muy tangencialmente o de manera muy simbólica quizás. Entonces, la mediación, justamente dentro de este mecanismo, uno de los mecanismos para resolver conflictos dentro de la llamada justicia restaurativa, toma en consideración diversos aspectos que no son menores. El encuentro, autor-víctima, a través del mediador o un facilitador que está allí presente como para resolver aquello, la búsqueda de una restauración de la víctima, pero también del autor. Y eso también es hacerlo presente, porque el encuentro supone un cara a cara entre autor y víctima, eso puede tener un contenido restaurativo, incluso para el autor, muy fuerte. Mirar la víctima, lo que hizo, las consecuencias de su acto, puede tener un efecto restaurativo mucho más fuerte para él, de no querer volver a hacerlo, que yendo a la cárcel, que lo único que genera es resentimiento hacia la víctima, porque la va a culpar de por qué está él ahí, y también a la sociedad de estar ahí. Entonces hay una negación de lo que hace, y ese resentimiento se mantiene si vuelve a vivir en libertad, y es probable que ese sujeto vaya a delinquir nuevamente. Entonces, como destaca el doctor Gojón, se toman en lo que es la mediación las particularidades de los intervinientes. Y obviamente que ello genera confianza, es decir, confianza en el sentido de constituirse, confianza en el sistema, y que ello constituye un factor de bienestar también. ¿Por qué? Porque se pretende resolver el conflicto que está allí latente. Son las mismas partes las que generan la respuesta. O sea, el mediador, como su nombre lo indica, media, facilita, pero la solución la encuentran las mismas partes en ese sentido. Y citando a nuestro querido Maneagiado, cuando él dice, bienestar es sentirse parte de la sociedad,
y que se tiene a disposición las herramientas para solucionar el conflicto. El conflicto desestabiliza las dimensiones de bienestar. Bueno, son palabras muy sabias en ese sentido, porque justamente lo que se procura instaurar son también mecanismos de restauración, de que la víctima y vuelva a sentirse parte de la sociedad y sienta que su conflicto ha sido restaurado y que puede volver a caminar, por así decirlo en sentido simbólico, caminar en la sociedad. Y aquí quiero terminar con otro tema, la relevancia del perdón, que también lo enfatiza el doctor Gonjón en su libro. Y acá quiero aprovecharme a citar un libro español, que lo leí en el verano, que se hizo, acaba de hacer una serial, que es el libro Patria, de Fernando Aramburu, que los invito a todos a leer el libro. Yo no he visto la serial todavía, pero sí leí el libro. Y dice, en un párrafo del que habría cometido el delito, propiamente tal, dice, pedir perdón exige más valentía que disparar un arma, que accionar una bomba, dice el sujeto. Y es cierto, pedir perdón es muy difícil y no es fácil. Entonces, y justamente esto tiene un contenido restaurativo importantísimo. Muchas veces perdemos relevancia de lo que significa el perdón. Y acá obviamente no me lo tomen por favor en un sentido religioso, sino que estamos diciendo en un sentido de disculpas, de limpiarse, uno también podría decir, expiar, ya bueno, voy a hablar en términos algo religioso, expiar pecados, es decir, expiarse, limpiarse. Y la víctima también lo siente aquello, y eso yo lo quisiera destacar particularmente el significado que esto tiene. Y la mediación lo permite, no el sistema tradicional. Ese aspecto está dejado a lado. Sabemos, el abogado, como digo, que yo soy abogado también, pero sabemos cómo actúa muchas veces en toda esta buscar manera de evadir a veces la sanción y caer en situaciones que no corresponden. Entonces, y esto es muy importante. Y como dice en este caso, incluso lo dice respecto del perdón, doctor Ojón, es una decisión consciente de dejar atrás un vínculo que se tiene de dolor con otro u otros. Yo no me resta sino felicitar al doctor Francisco Borjón por la obra que aquí nos convoca, por esta nueva obra. O sea, yo le digo nueva porque seguro que nos va a sorprender y ahí uno cabe el sentido de lo que llama uno envidia académica. ¿Cómo tiene tanto tiempo? ¿O cómo le gustaría a uno publicar de la manera en que lo hace el doctor Borjón? Y obviamente invitarlo a que siga con esta obra tan fructífera en su trabajo, felicitarlo nuevamente y quisiera por esta vía también aprovechar a saludar a mis queridos amigos también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que siempre los recuerdo con mucho cariño, han sido muy amables, como es muy propio del pueblo mexicano también, grandes anfitriones. Así es que, bueno, sin más, felicitaciones Francisco por esta nueva obra, y bueno, un abrazo desde aquí a la distancia. Gracias. Muchas gracias al profesor Raúl por sus comentarios y la profundidad respecto al análisis de la justicia retributiva, especialmente en la situación de la víctima. Sin más preámbulo, quisiera dejarlos con el profesor Francisco Borjón para conocer sus impresiones de los comentarios y de esta presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes en el marco de la Universidad de Talca. Verdaderamente, como decía la doctora Francisca, hemos viajado y en este momento nos encontramos en Chile, cobijados, arropados por esta gran universidad. En verdad, muchísimas gracias por esta recepción que hoy nos dan y que ha organizado brillantemente nuestro estimado amigo Raúl Carnevali. Estimado doctor Raúl, muchísimas gracias, querido amigo, por esta oportunidad que nos das para poder expresar algunas ideas sobre la mediación, el bienestar y la felicidad. Te mando desde ahora un abrazo fuerte y fraternal desde Monterrey, que te espera con las puertas abiertas próximamente. Bueno, gracias, estimado Raúl.
Gracias a ti. Agradezco también muchísimo a nuestra queridísima amiga, referente y promotora de la justicia terapéutica, doctora Francisca Fariña. En verdad, Francisca, me alienta mucho lo que mencionaste, lo que comentas. Dejé algunas anotaciones al respecto de lo que tú dices de la justicia terapéutica en el artículo que te mandé, en donde hago referencia a que también la justicia terapéutica es una vía al bienestar y la felicidad. Espero no quedarme corto, es simplemente una idea de arranque, de ingreso, pero que en la espera de que esta sesión quede grabada, tomaré algunas notas para ampliar ese artículo que seguro nos seguirá dando mucho que hacer y mucho que decir. Francisca, agradezco muchísimo tu tiempo y las atenciones que siempre has tenido hacia mi persona, hacia la universidad, pero sobre todo por ser una promotora de la justicia terapéutica, de la mediación, de la paz y hoy también del bienestar y la felicidad. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti. Agradecer a todos. Gracias. Yo quisiera comentar brevemente, siguiendo las directrices de nuestro anfitrión, el por qué surge esta obra. Bueno, parte de esta obra es un beneficio de este gran confinamiento de la pandemia, ¿no? Era una obra que estaba en el tintero, el libro es parte de una ponencia, de un artículo ampliado sobre bienestar que presenté el año pasado en la CUEMIC, en Murcia, en donde empecé a trabajar con este tema, pero lo venía desarrollando, lo venía trabajando, y en esta pandemia, pues tuve la oportunidad de vaciarme en esto y se logró consolidar y el libro salió en el mes de septiembre y hoy enos aquí presentándolo y hablando de él. Es también producto de un periplo académico de mi vida en donde ha sido un objetivo mío pues promover y difundir la cultura del uso de estos métodos de solución de conflictos que comparto con ustedes, con todos ustedes desde hace mucho tiempo. Somos muy jóvenes, empezamos muy jóvenes aparte. Cuando digo mucho, no tiene que ver con otra cosa más que el ánimo, las ganas y el tiempo de vida que le hemos dedicado. Esto surge como parte de dos estrategias. Una en el sentido de hablar el idioma de la sociedad, de posicionar el contexto, la idea de la posibilidad de mediar en la genética social. Surge también de la misma idea de otro libro que se denominó Los valores intangibles, porque el bienestar es un valor intangible de la mediación, y también de la TJ, porque me voy a solidarizar permanentemente con la TJ y también con la justicia restaurativa como dos grandes vías de métodos de solución de conflictos. También surge bajo la idea de generar una estrategia de conciliar el mundo de la norma, que atiende al principio de la obediencia del derecho, con la realidad social, ¿sí? Con las necesidades sociales, con la cuestión humanista de la norma, que aunque es parte de una política de bienestar, bueno, pues atiende a políticas normativistas que la hacen más rígida, menos flexible, y que eso no es malo, la verdad nos ubica y tiene a la sociedad en un ritmo, en un estadio que nos permite vivir como lo estamos viviendo. Sin embargo, pues no es suficiente, ¿no? Y es necesario objetivizarnos cuando gestionamos y transformamos un conflicto, el cual lo debemos de ver desde la perspectiva de nuestros intereses, de nuestro bienestar subjetivo percibido, y no solamente desde la perspectiva del incumplimiento de la norma, que eso ha hecho que los conflictos persistan. Y obviamente la misma norma nos da la gran oportunidad de esta salida, ¿sí? De esta nueva vía en el cual nosotros los ciudadanos podemos invertir la lógica del bienestar, en donde estamos acostumbrados, nosotros los ciudadanos, a ser receptores solo de ese bienestar. Un bienestar que se traduce en salud, seguridad, educación, oportunidades económicas de trabajo, diversión. O sea, son un sinnúmero de circunstancias, pero que ante este gran confinamiento hemos visto que han colapsado.
que nuestros sistemas no estaban preparados. Y aunque nosotros sabíamos que la gestión y transformación de los conflictos no atendía a nuestras necesidades, a nuestros intereses, no lo queríamos ver o no lo estamos viendo. Y hoy parte de los frutos positivos de esta pandemia es quitarnos esa venda y hacer que todos puedan de una u otra manera percibir el mundo de una manera diferente desde la percepción subjetiva de sus propios intereses. Esto quiere decir que también me baso en afirmar o donde concilio propiamente dicho el bienestar con ese acuerdo de mediación, con ese acuerdo reparatorio, con ese arreglo terapéutico, es que el acuerdo produce felicidad. Está comprobado científicamente que efectivamente se da. Y cuando hablamos de felicidad, la entendemos igualmente como un sinónimo del bienestar. Entonces, esto nos lleva a dos puntos. Uno, que así como el acuerdo de mediación es una decisión de las personas, el ser feliz es también una decisión personal de las personas. Entonces, ese es el punto de encuentro. Pero resulta aún más interesante cuando hablo al mundo de los abogados. Hablarle al mundo de los abogados, hablarle en términos de felicidad, pues resulta un cuanto tanto complejo, ¿sí? Pero resulta que el acuerdo de mediación no es más que el ejercicio más tangible de la libertad de las personas, ¿sí? Basado en ese principio de autonomía de la voluntad de las partes, en donde podemos ejercer en plenitud nuestro libre albedrío. Entonces, se traduce que ese acuerdo que produce felicidad basado en una percepción, ¿sí?, se basa en el principio de pacta sunt servanda. Consecuencia, la felicidad es una verdad jurídica, ¿sí?, que permite conciliar estos mundos, estas ideas y estos intereses. Entonces, tenemos la gran posibilidad de que todas las profesiones, en todos los estadios, en nuestras relaciones sincrónicas, porque verdaderamente así son, podamos lograr un bienestar para todos. Esto se traduce en calidad de vida, en el buen vivir, en el vivir bien. Y lo único que tenemos que hacer es ser proactivos y resolver nosotros mismos nuestros conflictos conforme a nuestros intereses, respetando los intereses de los demás. Y eso va a producir bienestar, eso les va a producir felicidad, eso nos va a permitir evolucionar y tener una sociedad menos conflictiva. Sobre todo hoy en día, que los conflictos intrafamiliares se han detonado de una manera impresionante, ¿sí? No todos tienen la oportunidad de tener un equipo personal para cada quien, para poder comunicarse. No todos tienen un área especial para trabajar. Están trabajando en sus casas, en sus habitaciones, en el comedor, con una computadora, papá, mamá, hijos. Imagínense el contexto que se da. Hoy más que nunca requerimos ser solidarios, necesitamos tener un sentimiento de cooperación, de solidaridad, y que la mediación no lo puede dar. Puede sintonizarnos, puede sincronizarnos todas esas relaciones concéntricas que de una manera permanente las vivimos y estamos en constante roce y que también las tenemos por estas vías, es necesario estabilizarlas. Y tenemos que obviamente considerar que asumamos a la mediación como un estilo de vida. Así como nosotros procuramos nuestra felicidad, porque la felicidad es una decisión personal. La felicidad de Raúl, la felicidad de Francisca, no necesariamente es mi felicidad. Nosotros tenemos percepciones de felicidades diferentes, lo mismo nuestros intereses. Por lo tanto, el hecho que podamos tener esa decisión de ser felices desde nuestra propia perspectiva es lo mismo que sucede con la solución del conflicto, con la gestión y transformación que nos toca a nosotros los mediadores. Por eso creo que esta es una oportunidad, es una idea que de todos modos, todos en el mundo de la mediación, en el mundo de la TJ, lo sabemos, pero no lo sabe la sociedad. Necesitamos buscar estrategias como la que estamos presentando en este libro para sumar más adeptos, para posicionarnos en esa genética social en la que la mediación, en la que la TJ todavía no está presente contundentemente. Necesitamos evolucionar y esta podría ser una plataforma para poderlo hacer junto con los valores intangibles. Por eso, hagamos de estos métodos de solución de conflictos un estilo de vida
y seamos felices procurando nuestro bienestar y el de los demás. Mi estimado Raúl, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir esta idea. Quisiera hablar mucho, quisiera hablar de todo el libro, pero sé que no es posible, pero la idea principal del por qué lo estoy exponiendo hoy es esa que estoy plasmando hoy. Estimada Francisca, muchísimas gracias. Te mando un saludo a España, un saludo fraterno y respetuoso también a tu esposo. Por favor, salúdamelo. Y divulgamos. Hay que divulgar esta idea desde la perspectiva de cada quien y estoy seguro que será beneficioso para todos y nos hará felices. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Muchas gracias al profesor Francisco Gorjón por su análisis innovador propuesto en este libro, además de la oportunidad de realización de esta actividad. Para finalizar, quiero agradecer a todos quienes se conectaron, a quienes colaboran con la organización de nuestros seminarios constantemente, como Luciano Rojas, Constanza Ortiz, y especialmente en esta ocasión a la doctora Francisca Fariña, Raúl Carnevali y especialmente obviamente al doctor Francisco Gorjón. Los dejo invitados a todos a la lectura de este libro y a sumergirse en el mundo de la mediación como método alternativo de solución de conflictos con esta especial propuesta de mecanismo como vía hacia la felicidad y bienestar interno de los intervinientes. Los invitamos también a enterarse de nuestras próximas actividades en la página de nuestro centro www.depenal.cl, donde también se mantiene registro audiovisual de todos los seminarios que vamos realizando, incluido este. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Un abrazo, Francisco. Muy